Gobierno de la Z101. Son las 10:16. Avanzamos en la jornada de este día lunes. Hoy es lunes 21 de octubre. Y nosotros en el avance, en el desarrollo de esta jornada, pues seguimos teniendo invitados muy especiales para nosotros en esta jornada. Vamos hoy a tener en cabina a una figura, nunca se me olvida, y esto sin que nadie tenga que ver con la edad de nadie. Por favor, Julieta, que ya te vi. No me mires así. Recuerdo a Peña Gómez hablando de Julio Curi y mencionaba en ese entonces, años 96 por ahí, decía, es una estrella. No, era una joven luminaria. Una joven luminaria. Y me decían que eso era un montaje porque él se refería a una mujer, porque era una joven. No, pero ven acá. Yo tuve que escuchar señores. O sea, si es una joven estrella, hay que poner un joven. Un joven estrella. No, por Dios, la gente también tiene que bajarle algo. Tenemos la presencia del doctor Julio Curi, quien no solo... La pregunta es si se equivocó Peña Gómez. No, jamás. No. Acertó. Y acertó entre otras cosas porque no solo tiene la estirpe, no solo es un hombre que ha honrado, creo que el nombre de su padre, sino que también dentro de su propia carrera jurídica, Julio ha hecho opinión y docencia, que es una parte importante del derecho, que es la divulgación de las ideas constitucionales y del razonamiento jurídico. A mí eso me parece clave, sus columnas, sus escritos y sobre todo sus discusiones y sus debates relacionados a estos temas. Julio, bienvenido al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. En la Z101 lo sabes, y don bienvenido por el aprecio tanto de la institución como de nosotros. Sí. Es para nosotros un honor que estés aquí. Buenos días. El honor es mío. Un placer de verdad de estar entre todos ustedes. Vamos a aprovecharte, Julio, porque estamos hablando de reformas. Tenemos una recién aprobada reforma constitucional, tenemos aspectos jurídicos dentro de la discusión política actual y sería bueno aprovecharte. Vámonos de inmediato a Rosendo Tavares. Sobre la reforma constitucional vamos a comenzar. Fue como tan fácil, Julio, aprobar la reforma constitucional. ¿Qué tú crees de lo que pasó en el Congreso con la reforma? Bueno, lo que pasa es que el partido ¿Por qué la discusión como que no generó el interés que se esperaba? No hubo necesidad de llegar a consensos políticos, porque las 2/3 partes de los asambleístas son del partido de gobierno. Yo creo que es la primera vez bajo que algo así se da. En el 1966 sí me parece que también Joaquín Balaguer tenía mayoría, pero en la historia reciente, en el 1994, cuando se suscribe el Pacto por la Democracia, sí hubo que hacer un consenso porque ningún partido tenía la mayoría calificada. Y luego se reforma en el 2002, cuando Hipólito Mejía era presidente, para únicamente habilitarle la posibilidad de repostularse de forma consecutiva. Ahí hubo necesidad de atraerse a algunos legisladores de la oposición. Y lo propio ocurrió en el 2015, cuando también se reformó para habilitar al expresidente Danilo Medina. En el 2010 ya fue una reforma de gran calado, una enmienda integral, que sí también supuso grandes acuerdos nacionales para poder proclamar aquel texto sustantivo, que es el que está hoy en vigor. Porque lo que hemos aprobado, aunque es a mi modo de ver importante, hay gente que ha dicho que no, que era innecesario, que era... Esos son... en realidad es porque el último que reforma la ley sustantiva es el que queda como adherido con su apellido a la Constitución. Es la Constitución de Leonel Fernández, la Constitución de Danilo Medina, la del 15, la Constitución de Luis Abinader. Y para mí que la corriente de opinión que movió el expresidente Leonel Fernández es por esa ojeriza con la que él la veía, era por eso, por un asunto de ego personal. Pero a mí me parece que el hecho de unificar las elecciones, yo creo que era un grito de todo el país. Es innecesario mantener dos certámenes electorales separados con un interregno de tiempo tan corto, y sobre todo cuando concita tan poco interés las elecciones municipales. La propuesta de petrificar o hacer intangible la cláusula, las reglas de elección presidencial, yo tengo una opinión muy particular, pero yo sí debo reconocer que es el único jefe de Estado que, distinto a todos los demás, se ha cercenado el poder o la posibilidad de aspirar en el año 2028. Ya no hay duda de que él no puede hacerlo, porque nosotros tenemos aquí un concepto muy equivocado del efecto que surte toda enmienda constitucional. Hemos creído que cada vez que se produce una reforma se resetea la Constitución,
y todo empieza de cero. No, pero tú no vas a pasar eso así, no, porque realmente tú no puedes pasar eso así como por ahí. Lo que yo vi que tú pusiste en tus redes sociales, que es algo que yo creo también, que esto plantea, esta reforma constitucional iguala a Leonel Fernández con Danilo Medina, por las razones que yo quisiera que tú te expandieras más y que tiene mucha lógica hasta el que no conozca nada de constitución, porque ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Esto aspiraron a 2 periodos y nunca más, que lo que establece esa regla. ¿Cómo tú entiendes que afectaría a Leonel Fernández? Igualmente, como todo el mundo entiende que está afectado Danilo Medina. Ustedes recuerdan que cuando Joaquín Balaguer, a raíz de las elecciones de 1994, aceptó recortar su periodo a 2 años, ya el pueblo dominicano había sufragado. Y independientemente de las críticas de fraude que sí llovieron, lo cierto es que ya sabía, y aquí no hay aire acondicionado. Sí hay. Estamos en un proceso de... Pero sí hay aire, tampoco. De que mejore. Frío. Bueno, yo decía que entonces cuando Joaquín Balaguer acepta, por presión internacional, recortar su mandato, se había consolidado una situación jurídica al amparo de la Constitución de 1966, y era que todo periodo de gobierno era de 4 años, no de 2. Entonces el recorte en la Constitución de 1994 dio lugar a una acción directa de inconstitucionalidad que presentó el extinto Ramón Pina Acevedo, por ante el único órgano que entonces estaba facultado que era la Suprema Corte. Y la Suprema, en una salida política, porque lo que había era que justificar aquella retroactividad con la que se estaba desconociendo el mandato de 4 años en favor de Joaquín Balaguer y de Jacinto Peinado, que era su vicepresidente, da lugar a aquella malhadada decisión en la que se sienta el criterio de que el constituyente, distinto al legislador, sí puede retroactuar. Y eso no es verdad. Ese es un criterio que ninguna corte ni tribunal constitucional comparte, y que nuestro tribunal constitucional, en una sentencia del 2017, aceptó, validó, no sé por qué, yo no recuerdo el contexto, pero me imagino que ahí influyó Una algún solución tipo. a una crisis política. Sí, no sé cuál fue el caso que dio lugar a aquel criterio, pero si nosotros aceptásemos como válido esa opinión del Tribunal Constitucional, que claro, tiene siempre oportunidad de enmendarla, entonces imagínense la posibilidad que tendría el constituyente de, cuando tenga el control un partido determinado de la mayoría agravada que se requiere para modificar la Constitución, de recortarle a un presidente en ejercicio sus 4 años. Lo mismo que pasó antes. Imagínense que ahora el asambleísta dijera: no, Luis Abinader no es un presidente de 4 años, sino de 2, porque nosotros estamos facultados a retroactuar. Así que vamos a recortárselo a 2 o a 1 y a convocar elecciones en el año 2025. Eso atenta contra la seguridad jurídica. En el artículo 110 de la Constitución se establece que la ley solo surte efecto para el porvenir. ¿Y a qué ley se refiere? ¿A la ley adjetiva? No, a la ley adjetiva y sustantiva, porque no distingue. La Constitución es una norma, es un precepto, es una ley, la ley fundamental. Y de manera que cuando se establece que ninguna disposición normativa puede volver atrás para desconocer situaciones jurídicas que se han concretado bajo el imperio de una ley previa, incluye la ley adjetiva y la ley sustantiva. Que la Suprema de Contín Aybar haya buscado una salida política a aquella crisis de 1994 no quiere decir que eso sea correcto, un criterio jurídico correcto. Entonces, vamos al caso de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández. Ambos se repostulan de forma consecutiva a la presidencia de la República bajo la Constitución del 2002. ¿Recuerdan? Aquella Constitución es la que establece el célebre nunca más. Entonces, si se crea una situación jurídica al amparo de aquella norma, se supone que cuando se modifica la Constitución no hace un reseteo, sino por el contrario, aquella consecuencia que recae sobre esa situación jurídica se debe respetar. Del mismo modo que la elección de Luis Abinader es de 4 años, no de 2. Y la de Joaquín Balaguer y Jacinto Peinado era de 4 años y no de 2. Pero, ya vuelvo a decir de nuevo, por la presión internacional y por el fraude que se probó, que se cometió en
en aquel certamen, en aquel torneo electoral, Balaguer aceptó. Incluso llegó a ofrecerle a Peña Gómez El 2 y 2. el 2 y 2, que era una cosa insólita. Increíble. Entonces, tenemos que reconocer que cuando una situación jurídica se concreta, no se puede, no es. A ver, la ley solo retroactúa cuando beneficia al que está subyúdice o al que ya ha sido firmemente condenado por sentencia. Ese es el principio de favorabilidad penal. Pero fuera de eso, no hay retroactividad. Claro. Entonces, bajo la Constitución del 2002, insisto, Hipólito Mejía se repostuló en el 2004 y perdió. Porque no se trata de agotar un segundo mandato sucesivo, sino de aspirar, de agotar el derecho a aspirar de forma consecutiva. Wow. Leonel Fernández gana el certamen del 2004 y bajo la misma Constitución del 2002 aspira en el 2008 y quedó atrapado en la consecuencia que preveía esa Constitución. Que en el 2010 se haya modificado y se haya establecido el periodo intermitente no quiere decir que haya reseteado y haya desconocido esa consecuencia que se consolidó con respecto a la situación jurídica subjetiva o particular de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía, que tampoco pudo haber sido candidato en el 2012. Pero ¿por qué en aquel momento el PLD no impugnó a Hipólito Mejía? Lo entendía derrotable. No, porque Leonel Fernández, que había declinado a regañadientes, aspirar en el... Le llevaron 2 millones de, no sé si hojas en blanco o de firma, nunca se supo. No de firma, en carretilla. ¿No eran hojas en blanco? No, no eran carretilla. Okay. Pero como la Constitución obligaba del 2010 a Danilo Medina a salir del poder... En el 14. En el 16. En el 16, Leonel pretendía aspirar en el 16. Aquí estoy hablando delante de Julieta, que quizás no le gusta lo que estoy diciendo. Pero esto es al margen de simpatía. Esto es fáctico. Exacto, esto es puramente jurídico. Esto es fáctico. Y concluyendo lo que ha dicho, que ahora mismo Leonel Fernández no estaría habilitado, igual que Danilo Medina. No lo está. Exactamente. No lo estaba para No debería eso es estar. bueno No para la lo página. está. Pues No yo lo decía, estaba. No lo yo está, sabía. pero sus candidaturas han sido aceptadas en la Junta Central. Nadie lo ha Estamos hablando impugnado. ahora. Porque nadie lo impugnó. Si alguien lo Nadie lo ha impugna, impugnado. eso entonces Eso va a quedaría. dar lugar a una gran discusión. Sí, un muy buen Una debate. gran discusión Lo y están eventualmente el diciendo Tribunal Constitucional tendrá que fallar. o imagínense una situación jurídica de tipo particular. Pero Julio, yo no sé si yo tengo mala memoria, pero eso está impugnado ante el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el Constitucional nunca falló esa impugnación. Porque se requiere de una mayoría también bastante agravada. Pero está impugnado. Sí. Bueno, pero si no hay fallo, no hay Sí, pero no por Si no hay eso, fallo, no sino hay porque jurisprudencia. él Porque ya él voló. se había presentado en el No, porque PLD él y se voló. fue para otro partido. Él voló la ley de partidos. Exacto. Exacto. Pero Era no otra por. razón. Dale. A ver. Julio, ¿cómo tú valoras las reformas que el presidente ha presentado ante el Congreso? Las 3 hasta este momento. Bueno, yo no puedo hablar de la fiscal porque yo no soy economista o tributaria. Hay economistas que dicen que es más tributaria que fiscal porque no hay sacrificios de parte de la administración. Exacto. Yo no soy laboralista. Tampoco. Me involucro muy poco en ese aspecto del derecho laboral. De hecho, nunca lo he ejercido. De manera que no puedo darte una opinión de peso, o sea, importante. Ahora sí te puedo hablar de que la reforma constitucional pudo haber sido de más aliento, ¿no? Más integral. amplio, más integral. Pero parece que, bueno, en definitiva lo que se quería era enajenarle al presidente la competencia de designar al procurador, porque eso era una promesa de campaña que él había. Pasamos de un sistema de designación a un sistema de selección. Hay quienes dicen que se trata de un gatopardismo, porque después de todo la hegemonía, el peso que tiene el presidente ahí dentro del seno de ese colegiado es determinante. Pero indudablemente que el esfuerzo que él ha hecho por evitar, que no quiere decir que no se pueda hacer, porque el principio de soberanía siempre estará por encima de cualquier norma que lo prohíba. O sea, yo me refiero a la petrificación de la regla de elección presidencial. Si mañana hay consenso entre los asambleístas, ellos podrán modificar el artículo 268, sustraer la parte de la regla de elección presidencial y se acabó. Julio, una pregunta. ¿Puede contestarlo o no? O sea, esto es democracia. En el medio de todo este tipo de acusación que involucra a Jochi Gómez, que involucra a el director del Intran, Hugo Veras, hay otro tipo de acusación de terrorismo. Yo creo que tú como penalista, porque tú eres un abogado penalista, ¿cuál es la expectativa que tú tienes
de ese expediente y si aquí hay cárcel para un individuo como Jochi Gómez. Mientras tanto, sí. Pero esa no es una pregunta jurídica. Y me obliga a hacer una... No hay otras cosas de qué hablar. Está bien. Me doy por respondido esa pregunta. Adelante, Diulca. Adelante, Diulca. Julio, la Constitución recién aprobada, que aún todavía no ha sido promulgada, habla de habla de una de las intenciones del presidente es hacer al Ministerio Público independiente. Hay gente que habla del riesgo que eso pudiera conllevar, incluso pone ejemplos de otras naciones, por ejemplo Colombia y otras, donde se han presentado situaciones con un supuesto Ministerio Público independiente. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo puede ser un futuro de un Ministerio Público y de una justicia con un Ministerio Público con autonomía? El Ministerio Público es independiente del Poder Ejecutivo. Lo es a partir de la Constitución del 2010. Ustedes quizás, como tú eres tan joven, no te acuerdas, pero antes de la Constitución del 2010, todos los miembros del Ministerio Público eran designados por decreto. Sí. Desde los fiscalizadores hasta los... antes no se llamaban procuradores adjuntos, sino ayudantes del Procurador General de la República. Todos, absolutamente todos. Y ese es un acierto que hay que reconocérselo al expresidente Fernández. Y luego se reafirma la independencia con la ley orgánica del Ministerio Público, la 133-11. Lo único que no que caía bajo la órbita de su poder, porque es un funcionario de libre designación y de libre remoción hasta ahora, era el procurador y la mitad de sus asuntos, de sus adjuntos, o sea 7. Pero luego un órgano de 1,000 y tantos miembros no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que quizás en el manejo de la terminología el presidente hablaba de Ministerio Público Independiente y no de el Procurador General de la República Independiente, que ya, como es inamovible por 2 años, pasa a ser enteramente un órgano extrapoder. Extrapoder. Está colocado el Ministerio Público en la misma paridad de los 3 poderes clásicos, de la Cámara de Cuentas, del Tribunal Constitucional, o sea, hace un órgano extrapoder, porque era lo que le faltaba para hacerlo. ¿Eso es bueno? ¿Eso...? Bueno, en países en que todavía estamos enseñando la democracia, ahí está el caso de Guatemala, está el caso de Perú. Sí. Puede degenerar en inestabilidad, en gobernabilidad. Sí. Julio, mira, bueno, tú entiendes entonces que necesariamente habrá que crear un Ministerio de Justicia, porque si el procurador va a ser un órgano extrapoder, como tú lo planteas. No lo es. Ya, ¿verdad? Porque ya la Constitución, aunque yo tengo mis... Al final el Consejo Nacional de la Magistratura va a nombrar al que le lleve el presidente. Obviamente. Entonces, para mí eso... Y a pesar de que son ternas que presenta la Cámara de Diputados y el Senado para elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas, ahí se hace lo mismo. Exacto. El primero de la terna. Entonces, bueno, para mí eso no tiene ningún importancia, eso no cambia nada. Bueno, el tema de los 2 años de inamovilidad, que ahí sí pudiera, pero imagínate tú lo que eso significa también, hasta dónde esa condición de inamovilidad es más dependencia que independencia, ¿verdad? Pero bien, tendría que crearse entonces un Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque las políticas públicas en materia de persecución y prevención de la criminalidad tiene que descansar en un ministerio, porque es una de las políticas públicas del gobierno. Prisiones. Pero hay un proyecto de ley que llevó Antoliano Peralta al Congreso. Pero como que no se habla de eso. Sí, pero se tiene que aprobar. Se tiene que aprobar. Necesariamente, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con eso. Otro acierto también de esta reforma que se ha perdido de vista es que se saca del Ministerio Público, porque yo no sé cómo llegó ahí, porque constitucionalmente el Procurador General Administrativo, que era como hasta ahora se llamaba, no pertenece al Ministerio Público, pero todos los que representan a la administración pública ante el Tribunal Superior Administrativo son fiscales de carrera, y ahora ya pasa a ser abogado general de la administración. En otros países se llama Procurador General de la Administración. Correcto. Pero son designados por el presidente de la República, que es como debe ser, porque representan únicamente la administración pública central. Correcto.
Abogado Curi, disfrutamos mucho sus correcciones por Twitter, aunque le ha bajado un poquito últimamente, le ha bajado a las correcciones. Ya lo escribe mejor. Está aprendiendo más. Se siente vigilada. Qué bueno. Respecto que con el tema de la reforma fiscal a las personas se le... ¡Ay! No, expuso a muchos titulares. Con esas, de verdad que sí. Después de la Constitución de 2010, donde se establece que el presidente no tendría facultad para designar o alcaldes o vicealcaldes o funcionarios de territorios. ¿Qué pasará con La Vega? ¿Está correcto que el presidente designe allí un nuevo incumbente o no? No, claro que no. Es que bajo el sistema presidencialista de la Constitución del 1966, no solamente en caso de vacancia el presidente designaba a los síndicos y vicesíndicos, sino también a los miembros de la Cámara de Cuentas, a los jueces de la Suprema Corte, a los miembros de la Junta Central Electoral. Eso se suprimió desde que nosotros adoptamos la cláusula del Estado Democrático de Derecho. Entonces, ¿qué va a pasar en La Vega? Tienen que celebrarse, pero ya una autoridad que es Milton Rey Guevara. Sí, lo dije. ¿Verdad? O sea, la Finjus, Participación Ciudadana, Eduardo Jorge. Yo tengo una solución más fácil. Dale, Juan de Dios. Vega. ¿Cuál es? El que pusieron de ministro retorne a donde lo eligieron. Es que ya presentó renuncia. Bueno, sí. Juan de Dios. Fue electo. Puede retornar a La Vega. Adelante, doctor, usted menciona como el caso de los países que tienen problemas en la democracia, como el caso de Guatemala. Nosotros vimos la odisea que hizo Bernardo Arévalo para llegar a la presidencia. Hasta el presidente de la República lo trajo aquí, a la República Dominicana. Vemos el proceso de degradación política que ha vivido Perú. Hoy Perú ha pasado más de 8 presidentes en menos de 8 años. ¿Qué usted espera de este Ministerio Público, entre comillas, supuestamente independiente? ¿Qué se espera? Mire, ustedes podrán estar en desacuerdo con la política criminal que se ha implementado en el curso de años recientes, pero debemos reconocer que hasta ahora Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho y los demás que están al frente de la Procuraduría General de la República han sido independientes. Porque ese caso que me preguntas tú, yo estoy seguro, y otros más que han sido citados, investigados, yo estoy seguro que si hubiese sido un funcionario que subordinado a la voluntad del Ejecutivo o que estuviese buscando cómo congraciarse para ahora ser propuesto al Consejo Nacional de la Magistratura para que sea seleccionado por ese colegiado, no hubiese abierto ese proceso. De manera que también hay una enseñanza en todo esto, y es que la administración pública no es una cantera de enriquecimiento fácil, porque lo ha sido desde siempre. Exacto. No es que ahora no lo sea, pero por lo menos se cuidan más, y el hecho de tener a procuradores que sean independientes lleva al ánimo de los funcionarios que administran fondos públicos a redoblar el cuidado para que no incurran en excesos, que terminamos pagando todos con más impuestos, más sacrificios, más endeudamiento. Doctor Curi, había una frase famosa en la literatura de Guerra Fría en Estados Unidos que preguntaba a Felipe: ¿quién vigila al que vigila? Algo similar, y a mí me parece muy interesante, ha propuesto el doctor Curi en sus escritos, cuando habla de un tema que yo no sé cómo ha pasado por debajo del radar. ¿Qué deberíamos cambiar, oigan bien, en las reglas que permiten cambiar la Constitución? El constitucionalismo moderno está imbuido en una serie de procesos donde, por ejemplo, discute la necesidad o no de un referéndum que confirme la modificación, cuáles casos lo precisan. Se habla mucho de que la Constitución del 2010 nos dio por ahí unos aparatos que no tienen reglamento, pero que pudieran convalidar una modificación constitucional. ¿Qué opinión le merece, y sobre todo en ese tema? Porque se ha hablado muy poco de que necesita modernizarse, transparentizarse, hacerse más eficiente, más práctico en las propias reglas para variar la Carta Magna. Y yo no sé si hay mucha conciencia legislativa de eso, doctor Curi, en este momento. Aquí en el país. No, pero no se puede endurecer más el procedimiento de modificación. Porque entonces, ¿qué cambiaría entonces? No, yo creo que estaba suficientemente agravado. Son las 2/3 partes, porque si lo llevamos a las 3/4 partes no habría forma en lo adelante. Ahí sí es pétrea. Fíjese en España que no se ha podido modificar desde el año 1978. Sí. Y en Colombia desde el año 1991. Y como
como toda ley, la Constitución también tiene que ir mutando, a veces por la vía de la interpretación, que lo hace el Tribunal Constitucional, pero no se le puede asfixiar, o sea, concibiendo un procedimiento más con que exija mayoría cualificada que las 2/3 partes. Después de todo, ese es predomina el principio democrático, y las mayorías deben determinar también cómo y cuándo modificar su propio texto sustantivo, porque si nosotros le ponemos un corsé apretado ahora a las generaciones, sí, tendrán que vivir de acuerdo con la Constitución del año 2024 para toda la vida, ¿verdad? Claro, y eso sería entonces es populismo, de alguna manera es populismo constitucional pretender que todo tenga que terminar confirmándose con el voto abierto en un referéndum, digamos, vinculante. No, esas son materias en las que... No, lo digo porque un constitucionalista que estuvo con nosotros lo propuso, que posteriormente imposible, tenía que hacerse, y yo decía, eso suena como raro, a mí me parece... No, y ahora también, como ustedes saben, hubo un debate que si mover el artículo 124, específicamente la parte infine, que tiene que ver con las reglas de elección presidencial, a la cláusula pétrea, modificaba el procedimiento de reforma. No, porque un proceso es una cosa y un procedimiento es otra. El procedimiento son la suma de los trámites, de la secuencia, de los pasos, y aquí todos sabemos cuáles son: aprobar una ley que declare la necesidad, reunirse dentro de los siguientes 15 días después de promulgada la ley, el presidente no la puede observar, y las mayorías que exige el propio texto sustantivo. Esos son los procedimientos, y luego de aprobada la proclama. Si uno de esos pasos hubiese sido objeto de enmienda, entonces sí hubiese tenido que someterse a un referendo. Pero aquí hemos confundido lo que es proceso con procedimiento, y eso llevó a algunos abogados, incluso constitucionalistas, como mi querido amigo Naces Perdomo, a inclinarse por la necesidad de celebrar un referendo para sujetar la validez de esta modificación, y estoy en completo desacuerdo con esa teoría. Eso quería escuchar. Tú hablas del Ministerio Público, la independencia que tiene, pero hay una situación que en el país llama mucho la atención. La mayoría de casos que son un poco resonantes comienzan con 18 meses de prisión preventiva y después vamos a investigar, y esos casos se prolongan por 3, 4 años. ¿Es eso efectivo? ¿Eso es aplicación efectiva de justicia? Bueno, lo que pasa es que cuando el caso es declarado complejo, la prisión preventiva puede llevarse hasta 18 meses. Sí. Hasta 18 meses. Ahora, sí debo decir que el propio Código Procesal Penal establece que una vez cumplidos los 18 meses, cesa la medida de coerción. O sea, se supone que no debe recaer penal, claro, ninguna otra medida de coerción, y aquí vemos cómo se mueven de la prisión en centros penal, penitenciarios, exacto, a la domiciliaria. Exacto. Eso es una locura. Claro, sigue siendo decisión, y toda medida de coerción es restrictiva de la libertad ambulatoria. Y en muchos casos de eso se caen en un juicio de fondo. Casi todos, porque es que demoran más. Ya no es un cálculo matemático, y la verdad es que entre la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional ya no saben cómo columpiar más la interpretación de los 4 años de duración máxima del proceso. Pero se supone que deben tener su origen, o sea, su génesis desde el momento en que uno es citado, porque ese día ya yo no puedo disponer de mi libertad. No puedo irme a la playa porque tengo que ir a la Procuraduría o a la Fiscalía a un interrogatorio, a una cita. Entonces, con relación al punto de partida y lo que debe ocurrir durante esos 4 años para que se declare extinguida el proceso, eso ha dado lugar a muchas interpretaciones que todavía, qué sé yo, porque es lógico que cuando yo recuso a un juez, yo estoy tratando es un medio de defensa, porque lo que procuro es la imparcialidad, que es una garantía del debido proceso. Entonces ahora hay que descontar las veces ahí se detiene el conteo. Sí, hombre, es una locura. Una locura. Mira. Eso habrá que legislarlo mejor. Sí. Porque no está muy claro en el Código Procesal Penal. Solamente hablan del artículo 148 de los 4 años, pero debe legislarse mejor. Porque después de todo yo deduzco medios para asegurar que a mí se me instruye un proceso con apego a las garantías procesales que prevé el artículo 69 constitucional. Yo sé que tú le das seguimiento a las decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Cómo tú evalúas? Yo hubiese querido preguntarte si leíste la resolución del control de constitucionalidad de acuerdo de Países Bajos y República Dominicana, sin entrar en los temas técnicos, sino cómo se presentaron los votos salvados y disidentes y eso. Pero no quiero fijarte en un solo punto, sino
¿Cómo tú evalúas esta Constitución y las decisiones que ha tomado? El Tribunal Constitucional ahora con la cabeza de Napoleón. Pues muy bien, Susana, me parece muy bien. Sí, y como es lógico, hay 5 nuevos integrantes, ya la conformación originaria desapareció. Ahora, es comprensible que haya cambios de criterios. Faltan muchos todavía por variar, como por ejemplo la distinción entre la cosa juzgada formal y material, porque ahora si yo recurro, por ejemplo, cuando la decisión en cuanto al fondo no es firme, pero sí en cuanto al incidente, yo no la puedo recurrir en revisión constitucional porque hemos concebido la distinción entre eso, los juzgados material y los juzgados formal. Si yo recuso a un juez en materia penal, yo solamente tengo habilitado el recurso de apelación, que no celebra audiencia. No, perdón, que apelación nada. Si es es una sola oportunidad que se tiene de determinar en la corte si el juez es parcial o no. Puerta cerrada. Yo de ahí no tengo recurso abierto, ni casación, ni revisión constitucional. Y eso sucede con muchísimos incidentes que son definitivos, pero no dan lugar a la... Y que agravan la suerte del proceso completo. Entonces tú estás en indefensión. Entonces habría que recurrirlo finalmente con la sentencia de fondo cuando ya no hayan condenado. No hay objeto, claro. Pero... con la sentencia a la que tú haces referencia, me recuerda la que se dictó con ocasión del desistimiento de la acción en conflicto de competencia de la Cámara de Cuentas contra el Ministerio Público. Sí. Eso tuvo tantos votos disidentes como salvados como ningún otro en la historia. Porque ni tampoco. Tiene muchos disidentes y algunos salvados, sí, pero como aquel ninguno. Y eso es cuando no hay... consenso, ¿no? Pero finalmente se aceptan, pero no por las razones que aparecen en la sentencia. Con tu experiencia como abogado penalista destacado. ¿Y qué opinión te merecen estos casos? ¿Cómo tú crees que van a terminar estos casos que están ya siendo juzgados? Los casos, por ejemplo, de corrupción administrativa, que tienen los nombres de los... El acuario. El acuario que tiene ahí. Algunos de ellos con extinción. ¿Sí? Muy pocos con sentencias de fondo. ¿Cómo? Sí. ¿Cuál es, Julio? Bueno, calculen los 4 años. ¿Sí? Te toca a ti la tarea. Ponte a pensar. Julio, que yo no... Es que por la multiplicidad de los imputados, por la cantidad de páginas que se tiene, esas acusaciones son muy densas. En fin, va a ser muy difícil instruir un caso de eso con sentencia condenatoria. Se amplía 1 año más. O sea, estaríamos hablando de 5. Pero pensemos, por ejemplo, en uno cualquiera. El del ex procurador general de la República, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese caso? El Medusa, sí. Ese empezó en el 21. Ya vamos para el 25. Sí. Hay que apurar en la marcha ahí en fondo para que intervenga una sentencia que sea condenatoria, porque si es absolutoria, no se amplía por 1 año más. No. Bueno, me gustaría, Julio, que tú me hicieras una perspectiva de la sociedad dominicana de cara a estos conflictos que nosotros tenemos con Haití, que es como históricamente recurrente. Hay que pensar en términos históricos lo que ocurrió cuando perdimos cerca de 4,000 y pico de kilómetros cuadrados de nuestro territorio por la cantidad de ocupación de terreno. Tenemos esto con el control territorial de grandes cantidades de haitianos, pero como país, como nación, no tenemos una salida ni tenemos una solución. Actuamos de manera reactiva siempre, no con una determinación permanente. Me gustaría que tú visualices esta sociedad, haga una proyección en los próximos 50 años si seguimos como vamos y no tomamos esta proyección. Esa pregunta es muy difícil. No es difícil. Desborda mi capacidad analítica. No es tan difícil porque se la estoy haciendo a un hombre inteligente que sabe lo que le estoy preguntando. Pero yo lo que soy es abogado y uno del montón. Sí, pero no te hagas chiquito para que no te cargue. Del montón bueno, Yo quiero que me haga esa proyección. ¿Hacia dónde vamos como sociedad si seguimos como estamos? Me parece que se ha hecho un esfuerzo ingente en el curso de años recientes por evitar ese trasiego indiscriminado de haitianos. Lo que pasa es que hay una corrupción terrible en la frontera. Y ahí es donde hay que poner énfasis en... Bueno, ustedes han visto también lo que está sucediendo en Estados Unidos. Además, Julio, es ahora que vemos judicialización,
que vimos una sentencia, por cierto, también tiene un caso, un nombre rarísimo, de un caso de corrupción por trata de migrantes. Ahora es que la jurisprudencia dominicana parece haberse animado a investigar y judicializar. Ya hubo una sentencia condenatoria contra algunos miembros de ciertas instancias que fueron imputados precisamente por traficar haitianos. Yo no quisiera que el doctor, parece un igual, un reptil para variar los mariscos. Yo no quisiera que el doctor Julio no me respondió ninguna de las dos preguntas que le hice. Me hacen las dos preguntas más difíciles. Es que eso es libre. Mira, no quisiera que el doctor Curi se marche sin hacer referencia. Los constitucionalistas tienen una virtud y es que están obligados a estudiar el contexto internacional. Generalmente hacen mucho derecho comparado. Y América Latina está dando señales raras, confusas. En México, un presidente muy popular, tanto que roza el populismo más atroz, se despacha en la recta final de su mandato, de su sexenio, con una modificación constitucional que le va a dar el voto directo a la población para elegir a los jueces de todos los tribunales. Y tú dices, en el siglo XXI, vamos para un cuarto del siglo XXI, no estamos en 1790, no estamos en el México de Juárez. Ahora, y con un apoyo que nos recuerda el suicidio político y social del Perú del 93, cuando la sociedad le aplaudió a dos manos a Fujimori disolver el Congreso, no sabiendo que lo que acababa de parir en ese momento era un poder omnímodo y sin límites. Entonces, le pregunto a Julio, el que analiza las constituciones de otros países y que estudian los cambios y los procesos, ¿América Latina hacia dónde va cuando la Carta Magna la queremos convertir en una lista de supermercados? Con las consecuencias que ha tenido y qué señales se están dando precisamente a estos países y a sus gobernantes. Pero eso no cuajó en realidad. Eso fue una propuesta, ¿no? No, pasó el Congreso, Julio. Pasó el Congreso, Julio de Morena. Tienen la otra tercera parte. Y la señora Sheinbaum, de la que yo esperaba que dijera, no, dijo que va. Elegir jueces por voto. No, eso no se puede, porque no se tiene, el elector no tendría capacidad de poder determinar la aptitud técnica que tienen ellos. Eso no se puede, eso atenta contra la calidad misma de la democracia. Un país del G20, México tiene 130 y pico millones de habitantes, más los 40 mexicanos de origen o nacimiento que viven en Estados Unidos. Estamos hablando de una economía enorme, estamos hablando del país que ahora mismo más exporta a Estados Unidos, y la influencia que tiene México en la propia América Latina. Nuestros artistas favoritos a la mitad son mexicanos, la influencia. Y señores, eso está pasando en este momento. De violencia, el poner a los jueces a tener un cara a cara con quien lo va a elegir, eso es casi suicidarse. Yo creo que en campaña lo vuelan. Todo el que se siente, todo el que pudiera ser buen juez, el primero que se lo van a llevar un solo tiro ahí. El mejor indicador es la cantidad de alcaldes que matan en todos esos procesos. Los directores policiales. Nadie va a querer ser juez en México. Nadie va a querer ser alcalde. Yo creo que es una señal tan terrible, tan rara, es tan bizarra que hay que mirar allá y ver ese experimento social. A ver qué sale, porque es increíble cómo el pueblo mexicano ha avalado un poder político que a lo mejor ha hecho cosas satisfactorias, pero caramba, se va a llevar de bruces un Estado de Derecho que ya de por sí tenía muchos problemas, y pretendiendo solucionarlo sobre la base de una visión para mí muy básica del señor Andrés Manuel López Obrador. Yo realmente yo estoy mirando, porque ese sí que es un experimento que hay que ver cómo termina, Julio, y es una cosa rarísima en una América Latina que yo creo que no aprende la lección, y que por un lado avanzamos económicamente, por el otro institucionalmente damos como dos pasos atrás. Mira Perú como lo que, en la silla de alfileres en lo que se ha convertido, y parece que México está decidido a suicidarse más rápido en términos institucionales. Definitivamente es un tema a observar, vamos a observarlo y a ver a qué conclusión llegamos. Estos temas no terminan, no culminan. Julio me dijo a mí que él me iba a responder fuera del aire. Yo propongo que lean la primera y la segunda pregunta que le hice. Yo propongo que siempre lean las publicaciones de Julio, porque las élites académicas tienen un asunto que en República Dominicana no todo el mundo la cumple. Suelen fijar posiciones, Julio en eso es valiente. Aquí no lo hacen. Luego divulgar las razones de esas posiciones, obviamente yendo a la academia, decir por qué así, por qué así. Y luego, caramba, tratar de generar una especie de debate sano en la sociedad sobre los puntos que generan pugna. Creo que, Julio, no sé. Mira, pero vamos a invertir ahora por un momento los papeles. Ajá. Y déjame hacer la vez de entrevistador. A ver. ¿Yankees o Dodgers? Yankee más. Los Dodgers un poquito, por favor. Pero tú quieres decir quién yo creo que gane, quién yo quiero que gane. Yankees.
Yo quisiera que ganen los Yankees. Yo también. ¿Por qué? Porque tengo muchos amigos que son yanquistas y caramba, yo creo que Nueva York merece. Sí, yo soy yanqui. Nueva York merece. Los Dodgers son un poquito favoritos, un poquitico favoritos. ¿Y de Perdón. Trump? ¿Harris o Trump? Trump. Trump es que yo sé. Es mejor para los dominicanos. Es mejor para los dominicanos. Primera vez que veo que Julio se equivoca. Oye, Rosendo. Oye, la gente del Partido Demócrata dice. Qué bueno. No, gracias, Julio, por darnos estos minutos, darnos este tiempo. Creo que es Que arreglen valiosísimo. este aire acondicionado. Sí, necesitamos Pero mira, yo siento- emprenderlo más temprano. Las mujeres estamos muy contentas Y yo porque siento cuando frío. Yo es siento que frío. cuando está Cuando frío lo prenden, esto no dicen se que es muy frío. aguanta. Mira, yo tengo Me suera. están llamando Ajá. de la oficina de Kamala. ¿Qué dice? Ay, ay, ay. Escuchando, que de dónde fue que sacan Se este abogado. calentó. ¡Llévatelo, Cundo!